Son las 7 de la mañana con 18 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Jorge Moreno, él es constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este día viernes. Inicialmente quería consultarle sobre el tema de la respuesta de la Corte Constitucional con respecto a las consultas realizadas por el Gobierno Nacional para una posible consulta popular. Ese es el camino, uno. Y segundo, también se habla de que habrá unas 3 adicionales, o que está en análisis 3 preguntas, serían 11 las que llevaría a consulta. ¿Este es el proceso que se debe llevar, doctor? Gracias, licenciado Hernán. Muy buenos días a la ciudadanía, justamente ve y escucha el canal Telegrama a nivel nacional. Evidentemente, allí respecto de la consulta al pueblo ecuatoriano. Digo modelo mixto porque, por un lado, existen, me parece que 8 preguntas que tienen relación, enmiendas a la Constitución de la República. En definitiva, ese es un procedimiento donde primero tiene que pedirse al efectivamente verifique el procedimiento, que ya lo hizo. La segunda alternativa es que se pronuncie iterándose, que también ya lo hizo. Y por lo tanto, le quedaría al presidente la potestad de emitir el decreto para que el Consejo Nacional Electoral convoque a popular a efecto de que el cuerpo electoral, somos todos los electores, podamos pronunciarnos por la aceptación o el rechazo de esas preguntas. La otra alternativa que ha propuesto el presidente de la República a la Corte Constitucional es lo que en el Ecuador se ha denominado la consulta popular, no sobre enmiendas o reformas constitucionales, sobre probablemente enmiendas a las leyes. Entonces, en este caso específico, la Corte Constitucional no determina el procedimiento, sino lo único que se pronuncia es sobre la constitucionalidad de los considerandos y la pregunta. No tengan, que sean neutras, que sean establecidas en un lenguaje comprensivo y que no inciten indirectamente al elector sobre el pedido que se hace. En ese sentido, se está esperando la respuesta de la Corte Constitucional y obviamente a lo mejor con esta el señor presidente, si es que le dan trámite, convocaría mediante un decreto al pueblo ecuatoriano a esas elecciones. Es decir, doctor, habrá que esperar entonces el pronunciamiento de la Corte Constitucional de la nueva consulta de aparentemente 3 preguntas adicionales que responda la Corte Constitucional para luego pues enviar un solo paquete o hacer un solo decreto convocando elecciones, ordenando, porque entiendo que ya después del pronunciamiento de la Corte ordenaría el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que ese es el camino constitucional, doctor. Bueno, no imperativamente es vinculante y obligatorio que la Corte Constitucional se pronuncie sobre estas 3 preguntas. Bien puede el señor presidente, con las 8 preguntas que ya están con el visto bueno de la Corte Constitucional, pedirle al Consejo Nacional Electoral que convoque a Consejo. Pero está esperando justamente a lo mejor existe el pronunciamiento constitucional sobre estas 3 últimas preguntas, para allí sí, en un solo paquete, a lo mejor solicitarle al Consejo Nacional la convocatoria a consulta popular a efecto de que empate probablemente con las elecciones del 5 de febrero del año 2023, donde los provinciales, alcaldes, concejales urbanos, rurales y miembros de juntas parroquiales. Ahora, doctor, en otro de los temas también que siempre se ha evaluado con respecto al tema de las consultas populares y las respuestas positivas del pueblo ecuatoriano, las negativas quedan allí, pero cuando hay respuestas positivas, la Asamblea Nacional está o tiene la potestad de analizar y adecuar el pronunciamiento ciudadano, o hay que solamente obedecer lo que digan las urnas del pueblo a través de lo que resuelve la consulta. ¿Cómo funciona aquello?
Bueno, respecto de las enmiendas a la reforma a la Constitución, y con relación a las 8 preguntas, efectivamente ya el pueblo ecuatoriano se pronuncia sobre la aceptación o no de esas enmiendas que van dentro de la Constitución y por lo tanto la Asamblea no puede evidentemente entorpecer ese procedimiento porque va establecido justamente los anexos donde se determina qué normas de la Constitución son las que efectivamente van a sufrir esas enmiendas. Y en el caso justamente de la consulta popular, Corte Constitucional, allí sí la Asamblea Nacional juega un papel protagónico porque tiene que imperativamente regular las leyes que corresponden a cada una de esas preguntas. Específico, personalmente para mí, de la pregunta que tiene relación 100% del impuesto a la renta a aquellos empleadores que contraten a personas mayores de 45 años, probablemente requeriramos el propio presidente envíe el carácter económico. Doctor, por último, en este tema de consultas populares, cuando hablamos ya del pronunciamiento de la ciudadanía a través de las urnas, significaría que, por ejemplo, se analiza el tema de pasar de, inicialmente teníamos problemas en la elección de, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, específicamente la elección de las autoridades, que era todo un problema político y que no dio resultado. Pasamos a un Consejo de Participación Ciudadana que ahora tampoco es cómodo y volvemos a la Asamblea Nacional. En ese caso, ¿no es necesario pasar por la Asamblea para determinar a través de una ley cómo va a funcionar esto? ¿O simplemente pues pasa y la Asamblea resuelve cómo elegir a las nuevas autoridades, si es que es quitada la posibilidad de seleccionar a las autoridades de control por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo funcionaría? Consejo de Participación Ciudadana, perdón, doctor. Esta pregunta es constitucional en principio. En principio, la Corte Constitucional pasó a la enmienda. Pero justamente dijo es que se estaba englobando en una sola pregunta, dos, no había participación ciudadana. Lo que hizo el Ejecutivo es a esa pregunta en dos, pero dándole justamente también la posibilidad de participación ciudadana. Eso conllevó a que, por un lado, las autoridades de control que este momento designa el Consejo de Participación Ciudadana pasen a ser, si es que el pueblo lo aprueba el 5 de la consulta popular, pasen a ser parte de la Constitución y consecuentemente atribuciones de la Asamblea Nacional. Y lo otro, que a su vez el Consejo de Participación Ciudadana ya no sea elegido mediante el voto popular, sino que sea también con consulta popular e iniciativa, meritocracia, etcétera, por la propia Asamblea Nacional. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Muy amable. Gracias, licenciado. A las órdenes. Doctor Jorge Moreno, constitucionalista. 7:26, amigos. Tendremos más, pero después de la pausa.